Vamos a comenzar nuestra clase de la honra del ministerio y el tema de hoy se titula Nadie toma para sí esta honra. Vamos a orar al Padre de los Espíritus. Padre poderoso y bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Señor poderoso, yo te pido que en esta hora tú nos brindes el apoyo por medio de tu Espíritu Santo, nos des sabiduría, conocimiento hacia toda verdad, Señor, y nos des convicción en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Vaya por allá, Romanos 11:13. Y bueno, honrar el ministerio no es un asunto que se deba discutir, sino un ministerio que debemos vivir. Esta fue una de las citas que creo que apuntaron. Algunas cosas que van a escuchar ya las han apuntado, solamente revisen y si no me dicen y yo puedo pausar si las quieren apuntar. Entonces, honrar el ministerio no es un asunto que se deba discutir, sino un ministerio que debemos vivir. De eso se trata, ¿verdad? De entregar todos nosotros. Seamos, lo hagamos de manera voluntaria o sea ya de manera oficial, por medio de la imposición de manos del presbiterio. Pero la honra es la misma. Estamos entregados a Dios. Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo les he dicho en muchas ocasiones que todos tenemos un llamado, pero también es cierto de que hay un llamado en específico. El mejor ejemplo es el de Pablo, ¿verdad? Que él ciertamente tenía un llamado muy especial y era el llamado a los gentiles, pero no por eso dejó de predicarle a sus hermanos hebreos. La versión bíblica sencilla Dios habla hoy dice: tengo en gran estima este servicio. Fíjense, palabra de Dios para todos, dice: le doy la mayor importancia a este trabajo. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Cuál trabajo? Del ministerio, de la obra, ¿verdad? O sea, obviamente es un trabajo, se desarrolla, ¿no? Es un ministerio. Y honra, ya los que lo tienen, si no, pues lo pueden apuntar. La definición es algo de gran valor, que se tiene en gran estima, en este caso el ministerio. Ya creo que lo habíamos apuntado. Y esa honra con la que ha sido honrado un creyente, lo hace, dijimos, primero, honorable. Y honorable es respetable, ¿verdad? Digno de confianza. ¿Se acuerdan? Dios se arriesga, así como hombres también en el ministerio nos arriesgamos, ¿verdad? Cuando somos puestos a cargo de una obra, de un ministerio, nos arriesgamos porque pues hay ese margen de error. Así que es digno de confianza no por méritos humanos, esto es muy importante, sino por la gracia de Dios. En este caso, Dios es el que nos honra, ¿verdad?, con el ministerio, y no lo hace porque nosotros hayamos hecho algo, porque nosotros hayamos alcanzado cierto nivel o cierta santidad, no, simplemente porque Él le place hacerlo. Si Él nos escoge, Él nos llama, y es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 ya lo hemos leído, pero es un versículo, un texto que viene muy al caso, porque dice: pero por la gracia de Dios. Hace unos momentos hablaba con una hermana de la iglesia que está por bautizarse, y ella ha pasado por muchas cosas, ¿verdad? Y doctrinas falsas y esto y lo otro, y muchas veces es por seguir al hombre. Es por que debemos entenderlo, hermanos. Nuestra confianza, nuestros ojos deben estar puestos en Dios, así para cuando falle el hombre, sea quien sea un pastor, sean los líderes, sea sus propios padres, etcétera, ¿no? Algún hermano que ustedes ven que anda en el Señor y de repente fallan, ustedes no se vayan para abajo porque su fundamento está en Cristo. Pero al mismo tiempo, como ministros, como servidores, tenemos que tener esto muy en cuenta, que no merecemos nosotros, no nos hemos ganado nada. No somos porque nosotros somos esto. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y está hablando aquí alguien que pues nos deja lejos, ¿no? Estamos hablando del apóstol Pablo, que en este caso sí era alguien preparado, estudiado, ciudadano romano. Por eso decía: en la carne yo tengo que gloriarme, tengo de qué gloriarme, pero sin embargo él lo hace de manera casi vergonzosa. Él dice: ustedes me obligan a esto,
Porque él nunca entraba con su currículum, ahora es ridículo, ¿no? Por enfrente. Al contrario, él decía, todo lo doy por basura por conocimiento de Cristo. Así que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios te ponga, te llame, te unja, pero otra que tú le respondas o no. ¿Sí? Por eso dice, no ha sido en vano. Siempre damos el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Donde dice el Señor, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? Esto no es una falsa humildad. Yo quiero que entendamos eso. Hay una diferencia entre esa falsa humildad y el realmente conocer el poder de Dios. Y realmente conocer es decir, si no fuera por Dios, yo estuviera haciendo otra cosa, es la verdad. Y yo soy el primero en decirlo. Si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe dónde estaríamos. Entonces, así que mis amados servidores, no hay otra honra como esta. No hay honra y privilegio más grande sobre la tierra que ser un ministro llamado por Dios. Y acuérdense que ministro es servidor. Ministerio es un servicio. No importa el servicio que tú des. Si es para Dios, lo estás haciendo, imagínate. Yo lo he dicho de esta manera, si fuera Dios, Cristo mismo parado ahí, que nos pusiera a barrer y vamos hasta corriendo, ¿no? Entonces, un ministro llamado por Dios, esa es una honra que se le da, el privilegio más grande sobre la tierra. Por lo tanto, recuerda estas 4 cosas. El ministerio no se compra. 1, el ministerio no se compra. No podemos comprarlo. No tiene un precio. No puede ser por cohecho que digamos, a ver, te doy tanto pues para que me des chance. No se transfiere por simpatía. Porque fulanito me cae bien. Pues sí, ahí anda. A veces puede ser también por lo mismo de que la simpatía puede ser hacia lo que tenga esta persona, ¿no? Que nos pueda ayudar, tiene dinero, etc. Entonces, no se compra, no se transfiere por simpatía, no se hereda. Obviamente hay pastores donde hay familias de pastores, ¿verdad? Que los hijos son pastores, etc. Pero tiene que ser un llamado. No se hereda no porque, que tú tienes que ser pastor porque eres mi hijo, eres un hijo de un pastor. No. Ese es el error más grande que puede ocurrir. No. Si tienes llamado, se va a dar porque es de Dios. No importa sea un hijo o no importa, si no lo es. Entonces la tercera es, y menos se consigue a través de medios políticos eclesiásticos, ¿verdad? Y muchos pueden decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, está lleno en muchos lados, sobre todo, tristemente en corporaciones, en grandes iglesias, donde existe la política, donde se dan muchos estos casos, pero al final de cuentas, nosotros en lo individual tenemos que ver qué es lo que Dios nos pide, ¿sí? Nosotros. Así que el ministerio pues se recibe como una honra y un privilegio cuando alguien es llamado por Dios. Todos conocen la historia del mago, de Simón el mago, pero vamos por allá a Hechos capítulo 8, si me acompañan, versículo 17. Vamos a ver el caso del mago Simón que ofrece dinero al ver los milagros en Samaria por la imposición de las manos de Pedro y de Juan. Si lo tiene, me dice, ya lo tengo. Fíjese lo que dice, y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don, ¿el qué? ¿Don qué significa? Regalo. Es una dádiva. El don, no se compra. El don de Dios se obtiene con dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces el ministerio definitivamente no se compra, no se hereda, no se transfiere por simpatía,
y no se adquiere por medios políticos. Así de simple. No. Y esto no es un concepto humano, pues lo hemos estado estudiando y vamos a estudiar más de esto. Es un principio divino, es un principio ya establecido. Y está claramente establecido en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro texto lema? Bueno, Hebreos 5:4. Entonces, porque habrá ocasiones o habrá pastores que la gente de repente los ve como exitosos y le pregunta, oye, ¿cuánto pagaste por estar en el ministerio? Bueno, si alguna vez le toca alguna pregunta similar, usted lo lleva a Hebreos 5:4 que dice, y nadie toma para sí esa honra. Y el comprar es tomar, ¿verdad? Yo si voy a la tienda y compro algo, tengo ese derecho porque lo compré. Pero aquí no es así. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:5, de ahí seguido, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, el Padre, ¿verdad? Y el glorificarse a sí mismo significa que no asumió la gloria y la honra del oficio sacerdotal sin el llamamiento del Dios Padre. No lo hizo eso el Señor. El Señor siempre fue obediente. En su humanidad, Él se sometió al Padre. Por eso dice que se despojó de su gloria. Acuérdense, es muy diferente a su divinidad. El despojarse de su gloria es, ¿sabes qué? Renunciar a la misma presencia de Dios donde Él estaba y hacerse menos, ¿verdad? Despojarse de su gloria. Entonces Él no se iba a glorificar a sí mismo, sino que fue por el llamamiento de Dios. Entonces alguien puede preguntarse, porque este tipo de preguntas siempre surge, ¿verdad? Bueno, pues no, que Jesucristo es Dios. O cuando le dicen, pues ahí dice que Dios no puede ser tentado y Cristo fue tentado. Bueno, acuérdense, la respuesta es obvia, sí es Dios, pero en su parte humana. Siempre que hablamos de Jesús, y esto me han oído muchas veces, porque yo me apasiono en ese es el tema favorito mío cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo de su naturaleza divina y la humana. Debemos de saber separar la naturaleza humana de Jesús, ¿sí? Entonces, en su naturaleza humana, Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre. Yo le puedo dar un ejemplo muy sencillo, que una vez en una predicación del Día de las Madres, yo les hablábamos, ¿verdad?, de cuando Jesús estaba en el templo, que ya habían pasado 3 días de camino, se regresaron, porque creo que llevaban un día de camino, pero Jesús no estaba entre todos porque iban en grupo. Y los padres estaban angustiados, José y María estaban angustiados, y que dice que los encontraron en el templo. Pero cuando vamos al texto original, ahí dice bien claro que María lo regaña. O sea, es su mamá. Cualquiera de las madres hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y María fue enérgica y dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? Entonces, Jesús, ahí se ve la divinidad y se ve la humanidad, porque Jesús dice, en los negocios de mi Padre tengo que estar, pero luego dice que se somete, y dice la palabra allá en Lucas que Él estuvo sometido a sus padres. Entonces, yo les hice la pregunta, María, siendo María, ¿verdad?, humana, sí fue elegida por Dios, pero ¿tenía derechos sobre Jesús? Sí y no. Tenía derechos sobre su humanidad porque era su mamá, y por algo Dios la puso a Jesús en el vientre de María, porque la autoridad, si no está violentando toda autoridad, ¿verdad? Si no, porque es el Hijo de Dios, no va a ser orientado por sus padres, dirigido por sus padres. No, tenía que someterse a sus padres. Pero en la divinidad no tenía derecho. Por eso es cuando vienen las bodas de Canaán, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ya empieza a cambiar, pero también para proteger a su madre. Porque ahora ya Jesús había sido bautizado y había sido, ya estaba ahora sí en su ministerio. Ya había sido ungido. ¿Entendemos? Así que es muy importante, sí, es Dios, pero estaba en su humanidad. Así que, y confirmemos esta verdad, si usted me acompaña ahí a Juan capítulo 8, versículos 54. Juan 8, 54 y 55.
Y otras yo les voy a dar aquí. Entonces aquí Jesús dijo a los judíos que lo acusaban que tenía demonio. ¿Se acuerdan? Que le dijeron, tú eres samaritano. Y no dijimos pues que tenías demonio. Incluso les dice notar de cómo él no se ofendió porque le dijeron que era samaritano, pero cuando dijo, yo no tengo demonios. ¿Sí? Porque él amaba a todos. Pero obviamente él entendía que era por ofender y por destruirlo, porque el enemigo estaba guiando a estos judíos. Dice, es Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, esto es lo que estamos hablando, ¿se da cuenta? Mi gloria nada es. Bueno, imagínate si Jesús se glorificaba a sí mismo, su gloria nada es. ¿Qué más será nosotros como ministros, siervos inútiles? El glorificarnos a nosotros mismos o el ponernos nosotros en un lugar donde no nos llaman. Pues no, dice, nada es mi gloria. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Capítulo 8, versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, o sea, como ustedes dicen, sería mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra, o sea, la obedezco. Les estaba echando un pedradón ahí, ¿no? Ustedes dicen que lo conocen, pero no obedecen su palabra. Esa es la gran diferencia. Él era obediente, fue obediente, dice en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue perfeccionado en la obediencia, no porque no era perfecto ya en sí mismo, sino de que tenía que pasar por ese proceso de obediencia. Y al pasarlo de manera perfecta, él aprendió lo que es el obedecer en su humanidad. Ya no como Dios, en su humanidad. Por eso es que se compadece de nosotros. Cuando tú estés en tu ministerio y ahí llorando y diciendo y pensando que no es, el Señor entiende. El Señor entiende cualquier cosa, incluso tus problemas, en lo que estés, no importa. El Señor entiende. Él sabe lo que es sufrir. No dice que era varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿verdad? No sé si Isaías. Tremendo. Así que debemos de honrar el ministerio atendiendo, así aquí si quieren apuntar, atendiendo el llamado que Dios nos hace en 3 áreas importantes. Son breves, ¿verdad? 3 áreas importantes. La primera es un andar, así. Entonces debemos honrar el ministerio atendiendo el llamado que Dios nos ofrece o nos hace en 3 áreas importantes. Un andar, refiriendo a la manifestación de un estilo de vida en el espíritu y no en la carne. Un andar, refiriendo a la manifestación de un estilo de vida en el espíritu y no en la carne. ¿Sí? Entonces se entiende, ¿verdad? No quiere decir que no vivimos en este mundo, que no podemos disfrutar con nuestras familias, etcétera, no, sino que hay una vida que es completamente mundana, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Entonces, un andar refiriendo a la manifestación de un estilo de vida en el Espíritu y no en la carne. En el obrar. En el obrar. Acuérdense que el andar es eso, es estilo de vida. Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, el verbo, si no me equivoco, es paripateo. Y es un andar, un estilo de vida, de cómo te conduces, como todo. Ahora, en el obrar, refiriéndose a que sea Dios, y puede poner una diagonal Jesús, refiriéndose a que sea Dios, diagonal Jesús, el centro de todo lo que hagamos. Entonces, en el obrar, refiriéndose a que sea Dios, diagonal Jesús, el centro de todo lo que hagamos o de todo lo que hacemos. En otras palabras, que nuestro servicio a Dios sea cristocéntrico. Y obviamente si decimos que nuestro servicio a Dios es cristocéntrico, no solamente atañe a todo lo que Él representa y es, sino que también nos va a dar a nosotros mismos o nos va a obligar a comportarnos como el tener el carácter de Jesús, ¿verdad? Por eso somos cristianos, pequeños cristos. Entonces, en el obrar, lo repito, en el obrar, refiriéndose a que sea Dios, diagonal Jesús, el centro de todo lo que hagamos. En el servir, por supuesto, ¿verdad? En el servir, que nuestro servicio honre a Dios y no al hombre.
en el servir, que nuestro servicio honre a Dios y no al hombre. Entonces la honra que Dios nos da, mis amados, debe de ser de gran valor y estima. ¿Por qué? Bueno, hay varios puntos. Uno de los puntos es un llamamiento santo que implica su autoridad delegada. Implica su autoridad delegada. Y es triste ver que hoy hay quienes están en el ministerio sin un llamado y por ende sin autoridad divina, es decir, sin la autoridad delegada de Dios. Eso es muy importante. Es algo, o sea, implica esa autoridad, es un llamamiento santo que implica esa autoridad delegada. Otro de los puntos es que debe haber una visión divina y no humana. Debe de haber una visión divina y no humana que implica un propósito divino. Y por lo general, la visión divina, en ella implica sufrimiento y sacrificio. Y muchas veces va a tardar en mostrar los frutos. Muchas veces las visiones humanas, porque todo lo medimos en cantidad, en esto, en aquello, ¿no? Entonces muchas veces una visión humana puede engañarnos y decir, mira, es Dios, esta visión es de Dios. Pero después se empieza a resquebrajar, se empieza a desbaratar. Pero una visión divina tiene que estar en nosotros. O sea, debe haber una visión divina, reitero, y no humana, que implica un propósito divino. Entonces, ¿cuántos hoy en el ministerio han establecido su propia visión, verdad? De ahí han salido los G12, los D12, porque hay D12 también, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, no? Tantas doctrinas cerradas, herejías, doctrinas de demonios. Entonces lo hacen para cumplir sus propios propósitos. Esto es muy importante que lo aprendamos. Acuérdense, la visión de Dios no va a ser para nosotros cumplir nuestros propósitos, nuestros sueños. No. Va a ser para que se cumpla el propósito y el sueño de Dios, o sea, lo que Él quiere. ¿Sí? Otro punto, debemos estar dispuestos a recibir una instrucción divina que implicará y demandará obediencia por parte del que es llamado. Esto es a veces lo más difícil. El sometimiento en toda verdad ante la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, debemos estar dispuestos a recibir una instrucción divina que implicará y demandará obediencia por parte del que es llamado. Así de sencillo. No podemos servir si somos desobedientes. No se puede. En un trabajo secular, en eso mismo, no se puede trabajar, pues te corren, ¿no? Si eres un trabajador desobediente, si eres un trabajador rebelde, o sea, su tiempo ni si sabes que no, puros problemas o puros problemas da. Así que, obediencia por parte del que es llamado. Entonces, la carta de presentación de un hombre o una mujer verdaderamente llamado por Dios, primero, no tiene nada que ver con asuntos de la carne. ¿Sí? Nada que ver con eso de cómo me sienta, quiero ser, quiero estar, quiero que me alaben, quiero esto, quiero aquello, porque me quiero realizar. Sino que tiene que ver con la expresión del fruto del Espíritu. Y esto ya lo hemos visto, pero si usted quiere apuntar, y eso en Gálatas 5:16, que justamente va a cubrir lo que estamos hablando también de andar en el Espíritu, ¿verdad? Tener ese estilo de vida. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Dice que es sencilla esa ordenanza. Otra versión dice, caminen y hagan la obra del ministerio. Fíjense, otra versión sencilla, caminen y hagan la obra del ministerio. Y dice, siendo gobernados por el Espíritu. Y luego ya entonces dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, y no satisfagan esos deseos, ¿verdad? Carnales. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, ahí está la respuesta del por qué, es que contra el Espíritu. Y de esto lo habla muy bien Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? Lo habla excelentemente bien, lo plantea. Si hay una lucha
entre nuestra carne y nuestro espíritu, entre las cosas de Dios y las cosas humanas o espirituales que no son de Dios. Dice, no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se hace una guerra. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, si tu espíritu, fíjate esto, obviamente, si tú estás bien alimentado en el espíritu y vas a tener tentación en la carne, pero tu espíritu te va a dar la contra. Y si estás bien fundamentado en la palabra, en el espíritu, no quiere decir que no vas a sentir esa tentación, pero entonces no vas a hacer lo que quieres hacer, que es andar en la carne, sino que vas a hacer lo que el espíritu dice. Pero a la inversa es lo mismo, o sea, es igual. Si tú quieres hacer algo en el espíritu, quieres orar, quieres esto, voy a hacer esto para Dios, voy a salir a evangelizar, voy a hacer aquello, ¿qué crees que va a pasar? Es obvio que el enemigo te va a dar con todo, te va a poner el pie, no va a querer que hagas eso. Si tú comienzas, yo siempre lo he dicho de esa manera, das un paso en pos de Dios, te va a venir una prueba. Pero es solamente para afirmarte y para que nos demos cuenta de que esto es real. No estamos sirviendo a cualquier cosa, estamos sirviendo a un Dios verdadero, al Rey del Universo. Y el mundo espiritual es más real que este. Es lo único que nos está revelando el Señor. De que hay un ejército de maldad que está en contra. Por eso es Efesios 6, capítulo 6, del 10 en adelante, pero más específico, el versículo 12, donde nos dice que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo espiritual. La maldad, ¿verdad? Los ejércitos de maldad, los principados, las potestades, etc. Así que mucho cuidado, tenemos que entender eso. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque todo lo que hagas, cuando lo haces por el Espíritu, automáticamente obedeces, cumples toda la ley. ¿Cómo nos dijo Pablo que se cumplía toda la ley? Amando a Dios y amando al prójimo. Ya, con eso tienes. Con eso cumples toda la ley. El que ama ha cumplido toda la ley. Punto. No necesitamos meternos en rollo de que, pero si no hago esto y si hago aquello nomás. Ama a Dios y a los hombres. That's it. Fácil. Si andas por el Espíritu, ciertamente vas a cumplir eso. No andas en la ley. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas. En el griego, esto de manifiestas significa claramente visibles, fíjense, son obvias. Haciéndose notorias, dice. Ya, lo que nos está diciendo es que no nos podemos hacer tontos. De que, esto que será de Dios. Residuos, son claras, visibles. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que entra todo, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, acuérdense que Pablo también hace una distinción porque él comúnmente, él nos da una lista similar, dice, de lo cual eran muchos de ustedes. O sea, no está diciendo, si tú haces esto ya, olvídate, no puedes tú servir para jamás. No. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de esa inmundicia. De lo vil del mundo escogió Dios. De lo necio, de lo que no es. Pero todo para su propósito, ¿verdad? Para que nadie se gloríe en su presencia. Pero entonces, cuando vemos esto, dices, ok, está diciendo que no lo hagamos ya. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, y ahí es donde debemos de andar, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y esto pues ya lo entienden. Ustedes pueden hacer todo eso todo el tiempo. Y Dios va a estar alegre, nadie los va a detener ni los va a castigar por eso. No hay ley. Usted puede estar haciendo el bien todo el día, a toda hora. Y eso es lo que ama. Entonces fíjese la diferencia. Ahora,
la carta de presentación de un hombre o una mujer verdaderamente llamado por Dios, pues no tiene nada que ver con los dones que posee. Esto es muy importante, porque mucha gente en muchos lugares, en el cuerpo de Cristo en general, ensalzan o elevan los dones. Oh, yo tengo el don de esto y todo. Fíjense, nada tiene que ver con los dones que posee, sino con el nivel de carácter que va desarrollando. ¿Sí entienden eso? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Que cada día, ¿qué? Seamos, ¿qué? Hechos a imagen, cada día más, ¿verdad? A imagen y semejanza, ¿de quién? Cristo. De Cristo. Entonces, es claro, mis amados, nos dice, déjenme conectar esto porque de repente se van, por eso podemos estar con papeles. Así que no tiene nada que ver con eso de que los dones que Dios te haya dado y que aquello y que el otro. No, el carácter. Entonces, carácter es el conjunto de virtudes y cualidades que distinguen a una persona. ¿Sí? Carácter es el conjunto de virtudes y cualidades que distinguen a una persona y se manifiestan, o sea, se revelan, salen a la luz, o son claramente visibles en su modo de ser, de actuar, de conducirse, de pensar, de hablar. Y ese carácter se forma y surge de dentro, hacia afuera. Es decir, se forma y surge del corazón. Ahora, si no tenemos al Espíritu Santo, la palabra dice que el corazón del hombre es perverso. Más que ninguna otra cosa, dice, ¿quién no lo conocerá? Y es perverso. Pero, si es del Espíritu, entonces vamos a tener ese carácter de Cristo. Así que el ministerio tiene que ver más con carácter que con los dones. Porque alguien puede estar muy dotado por el Espíritu, pero no servirle a Dios. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso que vimos en la Biblia, que hemos visto? A ver. Que Dios lo dotó, pero puras dagas hizo, como decimos en Guadalajara. Pura regazón. Sansón. A Saúl también le dio el Espíritu también. Pero Sansón más que nada tenía todo para hacer lo que Dios lo capacitó, pues Dios. Así que ese es el punto. Pero ¿qué carácter tenía? Él era egoísta, él quería hacer todo para él. Él no pensaba más que en sí mismo. Entonces alguien puede tener un don muy tremendo, pero a la vez tener un carácter pésimo. Un carácter, acuérdense, una de las, dice que el siervo de Dios, el hombre de Dios tiene que ser, dice, no pendenciero, no pleitista, o sea, eso es muy importante. Y Dios va trabajando con nuestro carácter. ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo? Por medio de la palabra, hermanos. Por eso ahora acuérdense una cosa, la palabra siempre nos va a hablar. Y yo siempre se los digo, al menos eso yo lo aplico. Cuando la palabra me habla algo, en ese momento, ya estoy pensando en cómo le voy a responder a Dios. O sea, cómo le voy a hacer, Señor, para obedecerte, porque te estoy fallando. Es todo. No necesitan hacerla mucho de emoción, de que, ay, no, ¿sabes qué? Ok, Señor, ya me estás... Es como tu papá. Nuestro papá o su mamá venían y decían, ¿sabes qué? Estás así, así, así. No, pues... te abren las puertas, pero tu carácter te las cierra. Entonces, por lo tanto, todo aquel que es llamado por Dios al santo ministerio recibe la marca o la señal que lo distingue como consecuencia de haber sido elegido por Dios y no por el hombre. Se tiene que manifestar ese carácter manso y humilde del Señor, hermanos, y sometido a la autoridad. Se tiene que manifestar. El que sirve a Dios tiene que manifestar ese carácter. No importa sea el pastor o sea el que sirve las mesas, el que está en la puerta, el que está en la alabanza, no importa. Porque otra vez, ¿a quién servimos? A Dios. Entonces, siempre que nosotros no es como en el trabajo, es más, aún en el trabajo, a los Corintios dijo Pablo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, o sea, aún en el trabajo, tú debes de hacer todo como si lo estuvieras haciendo para el Señor. ¿Cuánto más será en su ministerio? O sea, no estás sirviendo al hombre. Dice, no, porque tú eres ejemplo, tú me estás representando a mí. Y cuando tú te ves mal, me haces ver mal a mí. Por eso es que cuando Moisés
golpeó la roca 2 veces, por segunda vez, él le dijo, me has deshonrado delante del pueblo, Moisés. O sea, me has hecho ver mal. No llevaste a cabo tu ministerio como debe de ser. Entonces se distingue el que es elegido por Dios, ciertamente. Porque lo primero que yo voy a ver en un servidor, puede ser lo que le digo, el pastor, puede ser obispo, puede ser lo que tú quieras, va a ser que no es llamado por Dios, sino que va a ser el orgullo. Va a ser alguien que se está siempre dando en full así, y yo, y esto, y hablando del yo, el yo-yo, le digo la doctrina del yo-yo, y no sacrificando nada, y no dándose a las ovejas o a su ministerio, más bien a lo que él quiere y que sea alabado por la gente. Entonces no, así no es. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un ministro es llamado y cuenta con el respaldo de Dios? La respuesta, si usted va a Mateo 7, 15 y 16, y todos lo conocen, y estas son palabras de Jesús. Nos las da nuestro propio Señor Jesucristo cuando dice allá en Mateo 7:15, guardaos, en este caso guardaos, ¿qué es? Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es guardaos? Cuídense. ¿Se fijan? A veces les dicen, no, cuídate, el hermano donde quiera ver moro contra el chete el pastor. No, cuidado con esta persona, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Acuérdense que era como Pablo le decía a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. O sea, tendrán apariencia, sí, hermano, siervo de Dios, pero su carácter se va a manifestar y se la van a negar. No tienen piedad, no tienen la vida de Dios en ellos, no andan en el Espíritu. Se va a manifestar, se va a revelar. Por eso se dice que en su avaricia, en su adulterio, en todo se va a revelar, pero más que nada en su orgullo. Y dice Mateo 7:16, ¿cómo los conoceremos? Pues ¿cómo? Alguien te va a decir, pues ¿cómo sé que es un lobo o un buen maestro? ¿Cómo? ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis, hijo mío, hija mía. Y luego dice, ¿acaso todavía nos habla como a niños, ¿no? Porque decía eso. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es como aquí, a los que conocen de las huertas y eso te diga, y llegas a una huerta de limón, oye, bájame unas naranjas. No, pues aquí son limones. No, a fuerzas quiero naranjas. ¿Cómo sabemos que son limones? Por sus frutos, ¿verdad? Por el fruto que dan. Ahora obviamente ya los siembras sabiendo lo que son, pero ¿por qué? Por los frutos que dan. Entonces todo aquel que reconoce a Dios, quien lo eligió y llamó como la persona más importante de este planeta, considera también el ministerio como algo de gran honra. O sea, Dios es lo más importante para nosotros. Entonces el servicio a Dios va a ser lo más importante que hagamos. O sea, solamente obvio. Si una persona es la más importante para nosotros, lo que hagamos para ella lo va a ser lo más importante. En el caso de Dios es lo más importante del universo, de todo lo que hay. Entonces nuestro servicio tiene que ser al nivel. Pablo, mire, no lo busque, pero en 2 de Corintios, o si quiere, búsquelo porque hay 2 o 3 versículos. 2 de Corintios 3:1. Porque aquí Pablo escogió acerca de los ministros del nuevo pacto. Es interesante. Entonces todo aquel, repito, todo aquel que reconoce que Dios es lo más grande, lo más importante, pues va a ser entender que su servicio a Dios, el ministerio, es lo de más honra. Dice 2 de Corintios 3:1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Algunas de esas son versiones un poco más sencillas, por si están un poquito diferentes. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación de ustedes, o sea, de vosotros, o sea, que ustedes nos recomienden. Notemos cómo hoy se le da mucho énfasis a lo que yo decía hacer, de tener un título, por ejemplo,
apóstol, licenciado, doctor en teología, etcétera, etcétera. Mira, yo no estoy en contra de eso, pero se le da más énfasis. Como si Pablo se hubiera agarrado y decir, no, yo soy esto y yo, mi maestro fue Gamaliel, y no, ustedes. Entonces el asunto es que hay quienes buscan tener ese título para que les ofrezca únicamente reputación, reconocimiento, ¿sí? El halago de las personas, sobre todo, eso es lo más peligroso. Y el conocimiento, la sabiduría y la revelación espiritual de Dios, de la sana doctrina, pasan a segundo término. O sea, no les importa. ¿Por qué? Porque es un ministerio para los hombres, guiado por los hombres. Entonces, ellos están a gusto porque dicen, no, si los hombres, mira cómo me alaban. Una cosa es que porque realmente hables de parte de Dios y haya ese respeto que se debe haber, tenemos que respetar a todos. Y esa honra, ¿verdad? Incluso dice por doble honor a los que los preceden, a los que están en autoridad, etcétera, a los que les enseñan. Pero otra es ya simplemente ver el apóstol fulano. Y entonces eso es lo que ellos absorben. No les importa, les importa más el título que les dé reputación, reconocimiento. Segunda de Corintios 3:2 continúa diciendo, nuestras cartas sois vosotros. Fíjese que esto es un verdadero ministro, yo se lo digo en lo personal, un verdadero, en el caso del pastorado, un verdadero pastor realmente cree esto y lo vive. ¿Por qué? Porque era como cuando Pablo decía a los filipenses, híjole, no me alegro tanto, o sea, obviamente me están bendiciendo con lo que me mandan, que ya había tiempo que no podían, pero más bien yo me alegro por ver fruto en ustedes. Entonces se alegra más uno en ver los cambios de los matrimonios, de las vidas, de las personas, que de lo que te puedan alabar o decir, tú ves, mira, ahí está trabajando Dios en ese matrimonio, en esa pareja, en esa familia, ustedes saben, en aquel muchacho, en mis hijos, en esto, en lo otro. Esos son, dice, nuestras cartas son ustedes, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, a lo que hablamos del testimonio. Todo el mundo lo ve. Hay quien no lea la Biblia, pero te lee a ti. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Fíjese lo que dice aquí. ¿Somos carta de quién? De Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tremendo. Continúa diciendo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y explica, no que seamos competentes. Subraya eso en su Biblia, por favor. Fíjese de lo que estamos hablando. O sea, ahí es donde viene. Tú sabes que cuando yo veo esa familia, yo veo ese matrimonio, yo veo todo lo que está haciendo Dios, yo no digo, mira qué bien les enseñamos. Mira qué bien que yo, y se hacen así. No, ¿qué decimos? Gracias, el Señor ya está trabajando en nuestros corazones. Dios, la palabra de Dios nos está cambiando. Qué increíble. Aquel era así, mira, y ahora, híjole, yo me sorprendo ahora que lo veo, o aquella. Y es bonito eso, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, no que seamos competentes, ahí está otra vez dándole la gloria a Dios, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Entonces, aquí pensamiento es, el verdadero siervo de Dios no compite. Apunte eso, es competente. El verdadero siervo de Dios, y eso sí apúntelo, no compite, es competente. No que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, aun cuando somos competentes, no lo somos por nosotros mismos, amados. Punto. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, entonces, pensamiento. El verdadero siervo de Dios no compite, es competente. Competentes del griego hikanos, así como jícama, pero con la K. J-I-K-A-N-O-S. Le pueden poner acento en la O. Hikanos. Competentes. El griego hikanos. Y esto significa, hermanos, apropiado en carácter.
idóneo en el hablar, digno y suficiente en el hacer la obra del ministerio. Pero todo por Dios, y ahorita va a decir. Entonces, competentes del griego hikanos, apropiado en carácter, idóneo en el hablar, digno y suficiente en el hacer la obra del ministerio. Pero luego dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? Y aquí es otra vez, pero aquí ya cambia obviamente. Aquí dice competencia del griego hikanotes. Parece una fruta del terre. Hikanotes. Nuestra competencia proviene de Dios. Competencia del griego hikanotes, capacidad dada por Dios para hacer la obra del ministerio. Fíjese que claro. Eso significa. O sea, ¿qué viene de Dios? La capacidad para hacer la obra del ministerio. Del bien. Así que no podemos decir, no, pues yo no voy a poder. No, es que ¿cómo lo voy a hacer? No, bueno, donde Dios te llamó, Dios te va a capacitar, Dios te va a hacer competente. ¿Sí? Pero no, como lo dije, muy importante, no que compitas. Esto hace mucho daño dentro de la iglesia, no entre siervos de Dios, aún entre puestos maduros, entre pastores. No. Yo siempre lo he dicho, cada pastor, cada siervo tiene su llamado en específico. Y cada área, cada demografía es distinta. Entonces no sabes lo que Dios está haciendo. Entonces Él da conforme Él piensa y quiere. Entonces 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo, o sea Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces antes de que Pablo se convirtiera, él creía que era salvo por guardar ¿qué? La ley. Él creía que era salvo, se nos olvidó prender el aire. Bueno. Entonces él creía que era salvo por guardar la ley. Eso significa la letra, ¿eh? ¿Tú lo sabes prender? Ahí ya lo moví para acá, ¿lo sabes prender? Si quieres. Ahí está el de acá, el otro está allá, no sé si no. Entonces, antes de que Pablo se convirtiera, creía que por seguir la ley. Suponía que matando cristianos andaba agradando a Dios, porque él andaba en contra de esos herejes, ¿no? Pero lo único que hizo su conocimiento de la ley fue matar su paz y su gozo y su esperanza. Porque acuérdense que nadie, por seguir la ley, nadie se va a salvar, dice, por hacer las obras de la ley. No se puede. Entonces la ley nunca le enseñó que su persecución era un ataque directo contra Jesucristo mismo, ¿verdad? Debido a la unión o ligadura inseparable de Jesús y su iglesia. Es muy importante entenderlo. ¿Quién es? ¿La iglesia qué es? ¿El qué? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Es inseparable. Si tu cuerpo le quitan la cabeza, ya estuvo, ¿no? Ya. Es inseparable. Así que si atacan al cuerpo, atacan todo. Atacan a la cabeza, atacan a Cristo. Entonces, mire ahí en Hechos 9:3, que no está muy lejos de ahí. Hechos 9:3. Vamos a ver de la conversión de Saulo. Yo lo leo ahí dándole un poquito de fluidez. Dice Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Muchas gracias. Ahí está el otro si quieres del pasillo por si prender este, si quieres, si gustas. Entonces dice Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto significa que Saulo, al perseguir a los cristianos, en realidad perseguía a Jesús. Y esto es verdad. Así que la persecución al cristiano, eso es lo que significa. Persiguen a nuestro Señor, hermano. ¿Sí? Hechos 9:5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. O sea, te estás dando de topes contra la pared. ¿Sí? Entonces nos debe quedar bien claro Hebreos 5:4, ¿verdad? Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces,
A continuación vamos a hablar un poco acerca de la consagración. Dios le pidió a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos. Y con esto vamos a ir finalizando. Vamos a ir. Pues Dios le pidió a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Consagración del hebreo Kadash, ya lo hemos visto, creo que ya lo apuntamos. Declarar como limpio, ser santo, apartado para Dios y el que brilla para Dios. Lo digo otra vez, consagración del hebreo Kadash, declarar como limpio, ser santo, apartado para Dios y el que brilla para Dios. Entonces la raíz principal de este verbo denota el acto o el estado por el cual las personas escogidas o llamadas por Dios se apartan. Si esto tiene que ser una decisión tuya y mía, si es que somos llamados por Dios. Entonces, se apartan. Los escogidos o llamados por Dios nos apartamos. Se apartan, consagran y hacen sagradas exclusivamente, o sea, se hacen sagrados a sí mismos. Nos santificamos. Somos sagrados. Exclusivamente para el servicio de tiempo completo a Dios. Ahora, aquí, por eso yo quiero más o menos ir terminando ahí para abundar un poquito en este tema. Porque aquí vienen muchas dudas y preguntas, ¿verdad? Porque este es el punto principal, mis amados, que es piedra de tropiezo para muchos en el servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la mayoría o la condición de la mayoría de los que servimos a Dios? ¿Cuál va a ser esa condición? A ver. O sea, no de eso, no de santificarnos, no. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál va a ser la condición? ¿Cómo vas a servir a Dios? O sea, ¿haciendo qué? ¿Aparte de qué? Porque, a ver, hay servidores oficiales y hay servidores que no son oficiales. O sea, estamos hablando oficiales de que, estoy hablando por el presbiterio, imposición de manos, como en el caso de un servidor, ¿verdad? Y de ahí también se ramifica otra cosa, ahorita vamos a ver. Pero son ya establecidos, ¿verdad? Por el presbiterio, por la iglesia, por los líderes. Pero hay otros que no. Dejan de ser servidores los que no son, que, por ejemplo, el que está de ujier en la puerta, ¿deja de ser un servidor? No. Pero ¿cuál es su condición? Por lo general, la condición de los que sirven. O sea, ¿se dedican a eso? Por lo general no. Entonces, tienen su propio trabajo, su trabajo secular. Son voluntarios, esa es la condición, ¿verdad? Ahora, muchos al pensar eso dicen, ya se los expliqué una vez, es como si somos voluntarios allá en el PTI de la escuela, o en esto o en aquello. No, mis hermanos. No hay tal cosa para con Dios. Cuando servimos a Dios, aunque no se entienda, es a tiempo completo, porque hay dos conceptos también del tiempo completo. El tiempo completo, cuando se le llama un ministro de tiempo completo, es que está completamente dedicado a la iglesia, ¿verdad? Como el caso de un pastor o un ministro, porque la iglesia ya tiene el alcance para poder dar sustento, para poder tenerle con el sustento de que necesita, como cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, en el trabajo, ¿verdad? Tenemos el trabajo para dar de comer a nuestra familia, para pagar nuestra renta, nuestros vehículos, etc. Entonces el caso es de que esto es muy importante, que no perdamos ese concepto, como decir, no, pues, porque vamos luego a esa idea, a mí no me pagan por hacer esto, y separamos eso y ofendemos a los que la iglesia les da un sustento, y decimos, a ese le pagan, como si lo que está haciendo lo hace porque le pagan. No es igual en el trabajo, porque lo que está haciendo es un llamado de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, tanto para saber, para ubicarnos en lo que vemos, como en lo que hacemos y en nuestro servicio a nosotros mismos, decir, entonces yo no soy de tiempo completo, pues yo a medias voy a hacer las cosas. No, porque somos todo de Dios. Dios nos va a honrar y Dios nos va a ayudar a que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras actividades se acoplen. Obviamente tienen que trabajar, tenemos que trabajar, ¿verdad? En mi caso la iglesia no puede sustentar. Si acaso ofrenda, pero no puede sustentar. Entonces, está bien.
Cuando la iglesia llega a ese punto donde puede, y es el tiempo de Dios, y no estamos buscando eso, es al tiempo de Dios, entonces ya puede un ministro, o pueden varios ministros, o puede, pues hay iglesias que hay mucha gente en su nómina de pago, ¿verdad? Porque están sirviendo de tiempo completo a Dios. Entonces hay que entender que el tiempo completo es también ese de que, bueno, pues ese es, vamos a decir, como el trabajo secular para mí, ese es el trabajo. Pero entonces, lo que no entendemos, decimos, bueno, pues sí, le pagan a aquel por ser pastor, o por ser el que cuida la iglesia, o por ser esto, el que trabaja todo el tiempo para la iglesia. Ok, pero a ti te pagan por ir, por ejemplo, tenemos aquí muchos oficios, ¿verdad? De jardineros, cocineros, lo que quieras, secretarias, lo que sea, enfermeras, doctores, lo que sea. Pero ¿qué? Después de eso sigues trabajando, no, te vas a tu casa, ¿no? Bueno, entonces si lo ponemos de esa manera va a decir, bueno, pues si yo soy tiempo completo, pues nomás las horas que como cualquiera labora y ya estuvo. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque estamos de tiempo completo a Dios. Bueno, lo mismo es con nosotros. Si nosotros estamos en trabajo, obviamente sin que interrumpa nuestro trabajo, no debemos hacer eso, ¿verdad? Y Dios nos llama para obrar en su obra, hacer algo para Él. Tenemos que hacer su obra. Si estamos en la iglesia, lo mismo. O sea, nuestro servicio nunca termina. Todos estamos en tiempo completo, ¿entendemos? Entonces, cuando servimos, ese servicio también es tiempo completo. ¿Por qué? Porque ese servicio se tiene que manifestar en tu trabajo, en tu casa, en todo lugar. Así como exigen de los pastores y que, no, es que el pastor tiene... Bueno, también el que es sugiere, también el que es de la alabanza, también el que es el que sea hasta para las mesas. No nos deja mentir el libro de los Hechos cuando escogieron, creo que es el capítulo 6, ¿no? De los diáconos. ¿Qué dijeron que tenía que ser el requisito? ¿Que fueran qué? Llenos de dinero. Dinero, ¿no? Llenos de dones. Llenos de amigos, de influencias. Me doy. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es tiempo completo. Llenos del Espíritu. Entonces, debido a este acto y llamado a la persona consagrada, por eso es la consagración. No es como dice el dicho, si eres, pues, que seas una buena secretaria, una buena recepcionista, un buen mecánico, y ya no que hagas. A mí qué me importa, a mí con que me arregle bien mi carro. ¿Qué me importa lo que haga? Pero en el ministerio no, mis amados. En el ministerio hay esto, esa separación. Estamos en tiempo completo. ¿Entendemos eso? Estamos en tiempo completo. Entonces, la persona consagrada ya no debe emplearse en trabajos ordinarios y seculares. Esto aplica en varios ámbitos, otra vez. Para el que ya la iglesia lo sostiene de todo, pues ya no tiene por qué, tiene que dedicarse a eso. Pero también, cuando nosotros somos de tiempo completo, no podemos ir en contra de lo que ofende a Dios. En contra de lo que... les voy a dar un ejemplo rápido, ¿verdad? Que de repente, pues me salió el calecito ahí, pues es chueco, pero pues ¿qué tiene? Ya no puedes hacer eso. Ya no puedes afanar, o sea, estar en las cosas mundanas, en el consejo de los malos. No puedes ya. Puedes trabajar lo que tú quieras, sí, pero tienes que tener cuidado. ¿Sí? Sobre todo si te desvía del servicio a Dios. Mucho cuidado. Y Dios, yo se los he dicho a muchos servidores, y Dios es paciente y todo, pero cada quien, Dios va a activar en ellos, en su corazón. Si realmente quieres servirle a Dios, Dios va a acomodar todo. Lo va a acomodar todo, hermanos, créanme, porque todos hemos pasado por lo mismo, ¿sí? Yo ya se los he dicho, ustedes conocen la situación, llevamos casi 5 años ya. A mi esposa le encanta estar en la casa, y a mí me encanta que esté en la casa. Y muchos de aquí saben que es cierto, porque es una maravillosa ama, esa sí es la mujer de Proverbios, y cocina y me hace hasta postre y todo. Entonces fue un sacrificio para un servidor, realmente fue un sacrificio, pero es el llamado más importante, y ella lo entendió, y para ella también, porque dice, pues no me gusta, y usted es muy capaz en lo que hace, en el trabajo secular. Pero bueno, son situaciones que se tienen que dar, hermanos. Pero todo es por la obra, por lo que nos diga Dios. Hay sacrificio en esto, en el servicio.
Pero ya Dios dirá. Ya después va a ver que Dios que dice, pero acuérdense, tenemos que ser probados, pasados por el fuego. ¿Cómo le vamos a responder a Dios? Entonces, por lo tanto, el consejo de Pablo a Timoteo en cuanto a los deberes, responsabilidades y privilegios para todo aquel que es escogido y llamado por Dios de tiempo completo es lo siguiente. En Tito, yo lo leo, en 1 de Tito 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien. Entonces no se refiere a un anciano de edad, se refiere a los líderes, ¿sí? Ahora, otra vez, hay iglesias aquí mismo, hay líderes, no están en la nómina, pero entonces su trabajo va a ser menos. No, hermanos, va a ser con el mismo amor y Dios nos va a capacitar. Por allá me decía un pastor amigo querido, ¿verdad? Que decía, mira, oye, pues a mí me dijeron por ahí que, pues yo comentaba con otro pastor y me dijo que tenía que estudiar tantas horas para un sermón, ¿verdad? Y pues yo cuando tengo tiempo yo lo hago, muchas horas y todo, pero pues a veces, yo le digo, a veces me dan unas 2, 3 horas nomás por mi trabajo y esto. Yo le dije, no te preocupes, tú estás dando todo lo máximo. Pues sí, es que yo trabajo esto, no puedo hacer esto, trabajo en esta cosa y hago así, y yo salgo y yo le doy todo al Señor. Muchos de aquí les consta cuando estaba trabajando secular todos los días, yo llegaba a veces del trabajo y al púlpito y así como andaba, ni me podía cambiar a veces. Entonces, le estás dando todo, que Dios te va a dar. Yo les digo esto y esto me consta. Ahora, si Dios te va a dar la capacidad en ese poquito tiempo que tengas, de que tú aproveches si realmente lo haces. Créanme. Pero igual, si Dios te da más tiempo y dices, ya es otra cosa. Entonces depende de la situación de cada servidor. Dios va a hacer, porque todo lo que estamos viendo, ¿quién es el que hace nosotros? Dios. No es porque yo soy muy acá. Él utiliza las mismas cosas que nos ha dado, todos don de Dios. No, claro que utiliza todo lo que te ha dado. Entonces, no te preocupes. O sea, créanme, es simplemente ponerse en las manos de Dios y Dios va a acomodar. Siempre y cuando tú des todo de ti. Que Dios no lo podemos engañar. Él sabe, si tienes 4, no, miras que todo, Señor, trabajo tantas horas, pero porque realmente tengo que. No, ahora, muy diferente a la persona, te digo, cada quien sabe. Muy diferente al que en realidad puede prescindir de esas horas de trabajo y no, yo quiero trabajar. Bueno, cada quien. Si es porque de veras, bueno, y de todo modo decirles a Dios, Dios va a honrar. El anciano aquí es un término griego presbítero y es llamado así aquel que era miembro del Sanedrín o del concilio israelita, un presbítero. Cuando digan eso del presbiterio, habla de los líderes en sí, de los ancianos también, líderes. No está hablando de viejitos, ¿verdad? Dice concilio. Concilio es un grupo de personas con autoridad espiritual y eclesiástica, es decir, en la iglesia que se fundan para deliberar, tratar y conciliar los asuntos de la iglesia que tienen que ver con la doctrina, el orden en la iglesia, la disciplina de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios da trabajo a todos en la obra, ¿verdad? Y el trabajo de los líderes del concilio, pues es eso, de ver la calidad de la iglesia, cómo está, qué doctrina estamos trabajando, porque de repente salen con herejías o esto o lo otro, ¿verdad? Y todas las iglesias y denominaciones tienen sus diferencias y se manejan de una forma u otra, ¿verdad? Por ejemplo, en las bautistas hay un gobierno, hay un concilio, lo que no va muy apegado a la Biblia, pero bueno, Dios los usa también, pero ellos, como lo he hablado, creo que va a salir en esta serie, ¿verdad? De que le dicen al pastor, y órale, aquí lo que decimos nosotros, o te sacamos, te echamos. Pero no lo que vemos en la Biblia, como lo pone Pablo a Timoteo, Tito, etc. Entonces también se identifica así al pastor, al obispo, supervisor, que hace guardia para proteger al rebaño, también como de ese tipo de títulos, ¿no? Dice que gobiernan bien. Esto significa que presiden bien, con sabiduría, con amor, o sea, para la grey, no con una punta del pie, ¿verdad? Ahora siempre, como les he dicho, tomando en cuenta de que todos los pastores, todos los obispos, todos, o sea, como cualquiera de ustedes, como cualquiera de nosotros, crece en el servicio a Dios.
hay una experiencia que va adquiriendo, hay errores que de repente se van a cometer. Y todo eso se tiene que tomar en cuenta para no luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué gobierno significa eso? Con sabiduría, con amor, con la capacidad de Dios, con fidelidad al rebaño que le ha sido encomendado. Y ahí dice lo que decía hace rato: sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que ahí ya Dios está poniendo, y con mucha razón, porque la palabra es la que nos transforma. Ahí está poniendo un nivel, ¿sí?, de importancia. Siempre la palabra va a ser lo más importante, ¿sí? No son los milagros y los dones que puedas. No dice, no, si donde llegue uno que haga milagros, a ese pónganlo en un pedestal. O que tenga, imaginas, milagros de sanidad, don de sanidad. Uy, no lo dejen ni salir ahí, en algodones lo vamos a tener. No. Dice a los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Tito 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, que anda ahí, ¿verdad? Y digno es el obrero de su salario. Y todo esto lo hemos aprendido. Entonces, dignos de doble honor no es un regalo, sino que ellos merecen, algo que ellos merecen, ¿verdad? Esa honra. Se refiere al pago de un sueldo digno, ¿verdad? Cuando se puede, porque vamos a lo mismo. Hay iglesias donde no se sostiene aún, ¿verdad? Por eso es la importancia de los diezmos y las ofrendas. Mucha gente no entiende eso. Bueno, ya llegaremos a ese punto. ¿Cómo se sostiene la iglesia? O sea, y ya hablaremos de eso, porque entonces, ¿cómo rentamos? ¿Cómo pagamos renta? ¿Cómo hay? ¿Se imaginan la iglesia en Casa de Guadalajara? La iglesia de MacArthur son como 9,000 ya. Imagínense. Para pagar porque ahí sí hay muchos en la nómina, que no nomás los pastores, están los maestros, está mucha gente. Entonces hay un estatuto que Dios estableció antes aún de la ley de los diezmos, y bueno, ahí en por qué. Entonces tenemos que entender eso. Dignos de doble honor se refiere a eso, un sueldo digno y justo de acuerdo a la dedicación, al esfuerzo, la disciplina, fidelidad de los que trabajan en predicar y enseñar. Y pues el otro es también la honra que se les da como autoridad, ¿no? Así que Dios le pide a Moisés que consagre a Aarón y a sus hijos. Esto lo vimos en Éxodo, yo lo leo, en Éxodo 29, 1 al 4. Porque acuérdense, para hacer esto se escucha fácil, ¿verdad? Los que predican aquí o los que han predicado entienden que no es así. No de que el predicar o el no predicar, sino el consagrarnos para hacer ese trabajo de Dios. No es sencillo. ¿Por qué? Primero que nada porque tenemos que alinearnos. Y cuando nosotros trabajamos en una predicación, un mensaje, Dios nos habla. A mí en lo particular, Dios me ha hablado durante, o sea, en la elaboración del mensaje, durante el mensaje y después del mensaje cuando yo lo llego a escuchar. Él sabe cuándo, pero me ha hablado en alguna. No quiere decir que si no me habló, me habla. Y como decía mi pastor Memo, una vez me dijo, y lo he visto varias veces eso, Dios te va a probar en lo que predicas. Entonces, hermanos, si están en una iglesia donde realmente se predica la palabra, por eso dice, tengan esos en doble honor, porque trabajan duro y no es fácil. Se ve fácil, pero cuando se hace para Dios, no es así, porque se tienen que lavar. Dice Éxodo 29, 1 al 4, dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Entonces, aunque lo primero que menciona es lavarlos, se sobreentiende lo que dijimos, ¿se acuerdan? Que yo hablé la primera vez, que fue necesario desnudarlos y desvestirlos, despojarlos. Entonces esto ya es como repaso porque ya lo vimos nosotros. Entonces nos da una enseñanza importante de que antes de ceñirlos, de fajados de la vestidura adecuada, de la honra ministerial, es absolutamente necesario que seamos despojados de nuestras vestiduras viles, comunes, carnales, aparentes, justas, en nuestros propios ojos humanos. Los logros humanos, quítense todo. Más adelante estudiaremos con mayor detalle este principio. Pero mientras tanto vamos a leer cómo el profeta Isaías, allá en Isaías 64:6, habló de los aparentes logros o justicias del pueblo, y que a la vez nos enseñan que estar
en el ministerio que Él nos haya encomendado es única y exclusivamente por su gracia y misericordia, y no otra vez por nuestra capacidad y dones ministeriales o el don ministerial. Aquí lo dice claramente, en esta escritura ustedes van a ver que se menciona trapos de inmundicia, ¿verdad? Isaías 64:6 dice: todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, todo lo que tú crees que ahí apantallas a Dios es pura pantalla. Trapos de inmundicia. El profeta Isaías usó esta imagen, trapos de inmundicia, para referirse primeramente a las ropas del leproso que estaban impregnadas de esta enfermedad altamente contagiosa. Ustedes saben que la lepra es la carne que se está pudriendo, ¿verdad? Entonces las vendaban porque se caía a pedazos. Pero todo eso estaba, imagínense, como si estuvieran muertos en vida. Esa parte se va pudriendo y supuraba. Y todo eso quedaba en las vendas. Era tremendo. En segundo lugar, usó la imagen de los paños menstruales utilizados durante el periodo de la mujer. Fíjense nomás, esas son nuestras justicias, dice, son comparables a eso. Entonces, con estas dos imágenes el profeta estaba ilustrando la suciedad e inmundicia espiritual que había en el pueblo, de la que era necesario despojarse, quitarse todo, principalmente de todo aquel que es elegido y llamado al ministerio, como en este caso Aarón y sus hijos. Dice: vayan a bañarlos, a lavarlos, entonces despójenlos. Entonces, lamentablemente, en muchos de los ministerios de hoy hay muchos trapos de inmundicia impregnados de lepra espiritual. Yo se los comentaba aquella vez de cómo cuando llega el hijo pródigo, llega apestando, ¿verdad? Porque estaba apacentando un hato de cerdos y todo. Imagínense cómo llegó. Y el padre lo abrazó y lo besó, pero inmediatamente le dijo, ¿verdad? Póngale un vestido, sandalias de lana y todo eso, la autoridad. Pero obviamente que no. Se entiende que lo iban a ¿qué primero? A bañar, a lavarlo, a limpiarlo, para entonces vestirlo de honra. Entonces, de la misma manera que para vestirnos del nuevo hombre es importante despojarnos, recuerdan que dijimos del viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, sí, también para vestirnos de las vestiduras del ministerio, Dios, mis amados, requiere que seamos desnudados de toda vestimenta común y corriente, humana o carnal. Acuérdense. Y vamos a concluir con esta clase leyendo al apóstol Pablo. Él lo estableció allá en Efesios 4:22. En adelante, ustedes conocen bien esta escritura. Y dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo de hombre, ¿sí? Quítense de eso. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme, o sea, de acuerdo a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, lo espiritual. ¿Sí? Tu naturaleza espiritual está creada en Dios, ¿verdad? Por la semilla incorruptible del Espíritu Santo. Limpia completamente. Ahí sí dice el 25: por lo cual, desechando la mentira, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese que todo esto, no, pues que yo me enojaba y rompía con todo y todo. No puede servir, porque hacías eso. O porque, no, pues yo era un ratero. No, pero ¿qué dice entonces? Bueno, despójate de eso, ahora vas a hacer esto. Y vas hasta hacer más allá. El 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, darles esa gracia, eso es enseñanza que edifique. Y dice: y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Casi nada, ¿verdad? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo quiero que entiendan una cosa. El que está en el ministerio debe tener un corazón manso y humilde, un carácter manso y humilde. No querer cortar cabezas luego, esto se va aprendiendo. Pero tenemos, y se tiene que ver en nuestra casa, hermanos. No, pues que yo soy así. Bueno, entonces tienes que hacer esto que dice Dios. Si somos así ahorita, tenemos que venir a lo que dice Dios. No podemos ser agresivos. No podemos ser machistas. ¿Hay por aquí machistas? Eso no es de Dios, acuérdense. No, que pues yo no, porque luego ya se ponen hasta a cantar. Dicen que los hombres no deben llorar y que, hermanos, cuidado. O que de repente, ¿qué? ¿No quiere hacer las cosas? Pues le vamos a dar. Pues no estamos en una pandilla. ¿Sí me entienden? Ahora, sí hay veces que se tiene que usar un tono enérgico y firme, ¿verdad? Pero sin llegar al aire. Es muy diferente el ser enérgicos y firmes sin llegar al aire o sin llegar a rebasar esa línea donde no hay amor. Acuérdense que el apóstol Pablo nos decía bien claro. Ahora, yo he cometido ese error. Claro, todos cometemos esos errores. Pero no podemos estar constantemente así en este tipo de... y menos en el ministerio. No se puede, hermanos. No podemos estar de que... No, el hombre de Dios, la mujer de Dios tienen que realmente tener el carácter de Cristo poco a poco. Y ahora... si a alguien de repente le pega esa palabra, como me han pegado en algunas ocasiones, cualquier otra palabra, ¿qué va a hacer? No, pues ya no va a servir. Pues yo soy renojón, yo soy retenojón, y así soy y qué. Así como, ¿qué? ¿Cómo eso? ¿Qué tiene que hacer? No, tiene que decir, Señor, perdóname. Pues de ahí empieza, de la humillación, del humillarnos, decir, Señor, ayúdame a controlar este carácter. Y ver por qué estamos así también. Ahora, ¿creen que la palabra no tiene poder para cambiarnos realmente? Amigos, hermanos, queridos colaboradores, yo les voy a decir una cosa. Esto es de verdad, esto es real. Y cambia. Pero no nomás nos cambia de una vez para siempre. Nos va cambiando día a día. La regeneración en el espíritu. ¿Sí? Y vamos a seguir teniendo a veces cosas y todo. Pero mis amados, ¿quién es el que nos capacita? Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Altísimo y que nos ayude a meditar en esta palabra. Y recuerden, podemos volverla a escuchar. Es bueno, hermanos, porque si Dios nos habla, acuérdense, no hay que endurecer nuestro corazón. Acuérdense cuando el apóstol Pedro hablaba y dice que, o cuando Esteban, más bien, ¿verdad? Cuando Esteban estaba hablando y decía esas verdades y el Espíritu Santo estaba lleno del Espíritu y dice que se compungieron, ¿verdad? Y se endureció el corazón de esos y lo mataron. Hermanos, nosotros muchas veces podemos matar nuestro ministerio, nuestro espíritu, no podemos hacer eso. Al contrario, Dios me está hablando, ¿sabes qué, Señor? Mira lo que hiciste con Moisés. Lo que puedas hacer con nosotros. Señor bendito, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, Señor, estas enseñanzas, Señor, que a mí primero me edifican y luego a mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Cualquiera de estas cosas que nos den convicción, ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, Señor. Capacítanos, como es tu palabra, tú eres el que nos capacitas. Ayúdanos para que nosotros podamos aplicar, obedecer, guardar tus mandamientos, ser completos, Señor, pero sobre todo santificados, lavados, apartados para ti, Señor, para darte el servicio que tú mereces, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que no viene de nosotros, sino de ti. Para ti sea la honra y la gloria, oh Cristo, porque tú eres la cabeza de la iglesia, Señor, y nosotros somos tu cuerpo. Padre Celestial, en el nombre de este Hijo amado a quien tú has enviado, este sumo sacerdote que no se glorificó a sí mismo, sino que Él se humilló en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú fuiste quien lo glorificaste, lo levantaste de entre los muertos, Señor.
para que tu siervo no viese corrupción y fuese elevado a las alturas, y allí, Señor, tú le exaltaste hasta lo sumo y pusiste todo debajo de sus pies. Te damos gracias, Señor, y toda rodilla, empezando por la mía, Señor, se dobla ante Él, y toda lengua, empezando por la mía, confiesa que Él es el Señor. Gracias, porque sabemos a quién servimos. Y como sabemos que Él es lo máximo y lo sublime, y tú que estás en el trono, Padre Celestial, así de honroso es el servicio que te tenemos que dar. Bendito seas. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Perdón, pastor. Sí, bien. Antes de cuando dio los puntos estos de un andar, de Sí. orar, de un encabezado, ¿recuerdas? Ah, sí, cómo no. No sé si usted dice honrar el ministerio. El que dice